Buenos días, ¿cómo están? Acá estamos hoy haciendo un panorama sobre la educación de nuestra región, de Carlos Paz, y también algunas compañeras docentes de la zona van a estar conversando con nosotros. Queríamos tratar el tema de cuál es la situación hoy en la educación. Decir hoy es decir, ubicarla en un contexto de pandemia donde a partir del 2020 se van a transformar las relaciones en la sociedad y se van a transformar las relaciones laborales también en la docencia como en tantos ámbitos. Y esto viene a cambiar nuestra modalidad de trabajo, sobre todo en el sentido de la adaptación pedagógica que tenemos que hacer para acercarnos a nuestros estudiantes en virtualidad. Nos reconvertimos rápidamente, de alguna manera, obligados por la situación, para poder trabajar desde la virtualidad, y significó distintas alteraciones para las familias, para los docentes, para nuestros modos de trabajo, nuestros modos pedagógicos, y también generó un agotamiento laboral importante, porque esto viene, digamos, en vinculación a un sistema de trabajo que se transforma en el mundo, ¿no? Bueno, hoy vamos a conversar con algunos docentes. Acá estamos con Daniel Díaz, profesor de Ciencias Naturales. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariel? ¿Cómo te va? Bien, bueno, soy profesor, como vos decías, del área de Ciencias Naturales. Tengo formación en un principio en Ciencias Químicas y hace muy poquito la formación pedagógica que la he terminado el año pasado en situación de virtualidad. Yo en mi carrera profesional como docente, un poco por situaciones personales y necesidad personal, empecé mi experiencia en la modalidad de jóvenes y adultos, allá por el año 2012-2013. Y bueno, sin querer fui adoptando como modelo de docente la realidad de jóvenes y adultos. Entonces yo dicto mis asignaturas exclusivamente en escuelas que son de esta modalidad, ¿no? En distintos lugares. Aquí en Carlos Paz estoy en una escuela, son escuelas, digamos, son menos escuelas que la modalidad media común. Entonces, bueno, estoy en distintos lugares de la provincia, digamos. Tengo varias escuelas en el Valle de Punilla, en Córdoba, también en Malagueña. Y bueno, hemos vivido esta realidad de transformación tan profunda a partir del año pasado con el tema del aislamiento, fruto de la pandemia, que ha significado transformación en distintos aspectos, como vos decías, ¿sí? En lo pedagógico, en relación a nuestros alumnos, a las necesidades que ellos tienen y al derecho que tienen a la educación, a una educación que les posibilite una inserción profunda en nuestra sociedad, que les posibilite una herramienta sólida para sus proyectos de vida. Ha hecho, yo creo que esta pandemia, este aislamiento, la transformación de la escuela hacia la virtualidad, ha calado profundo en esta expectativa que todos tenemos como sociedad. Nosotros como profesionales de la educación lo vemos a esto con mucha preocupación, porque no dejamos de hacer permanentemente una proyección sobre lo que la herramienta con la que van a salir nuestros alumnos. Y eso siempre nos preocupa, ¿no? Y en esta situación estamos muy preocupados, porque sabemos que esto ha hecho mella, que ellos van a tener que asumir una herramienta que se ha empobrecido. La educación para nuestros estudiantes en general se ha empobrecido, y la proyección
que se hace en las escuelas, bueno, en este nuevo año que comienza, nos deja muchas dudas al respecto, ¿no? ¿Qué va a pasar con la educación de nuestros alumnos? Bien, ¿y cómo ves vos la adaptación del adulto en particular a esta modalidad? ¿Crees que se pudo adaptar, pudieron cubrir las expectativas de llevar adelante el año en virtualidad, digamos, teniendo en cuenta que la población adulta tiene otras responsabilidades generalmente que un estudiante adolescente, ¿no? Claro, bueno, la realidad de los jóvenes y adultos tiene muchas particularidades. Dentro de ellas, que ellos, bueno, asumen ya en su vida, por los trayectos que tienen, por su edad, bueno, asumen realidades laborales, realidades de familia, de hijos que también han tenido que transformar su escuela, porque también ha sido una escuela virtual. Entonces sus papás también han tenido que ser escuela, ¿no? Han tenido que ser alumnos y han tenido que ser docentes, acompañar a sus hijos, con la problemática de la conectividad, ¿sí? Que también es otro condimento que, bueno, que hace diferencias, que excluye a mucha gente. Hay familias que tienen un solo aparato como para conectarse los hijos, para conectarse el papá que también quiere estudiar o la mamá. Entonces eso termina siendo una herramienta, la tecnología, una herramienta de exclusión. No resuelve, la tecnología no resuelve la situación de la virtualidad y la calidad en la educación, ¿no? Tener tecnología y tener conectividad no significa asegurar calidad de educación, pero es una herramienta indispensable, ¿no? Es la posibilidad de llegar a la escuela, tener algo con qué conectarse. Antes, en la situación de presencialidad, bueno, llegábamos a la escuela con el transporte o caminando, si estamos ahí geográficamente cercanos, ¿no? Ese llegar a la escuela, poder llegar hasta el umbral o hasta la puerta de la escuela en esta situación de virtualidad es tener conectividad. Y hay muchos alumnos y alumnas que tienen mucha dificultad o incluso algunos que no le tienen. Bien, entonces digamos que estamos en una situación problemática, sea desde la virtualidad o desde la presencialidad hoy en día. Entonces nos planteamos, ¿no?, esta contradicción. ¿Habrá modelo bimodal? ¿Cómo lo resolverá el docente? ¿Cómo lo resolverá laboralmente la autoridad, ¿no? ¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista, digamos, del trabajo docente a esas posibilidades? Bueno, el docente, se ha hablado mucho de la transformación que tuvimos que hacer el año pasado frente a lo imperioso de la situación de pandemia, ¿no? Entonces hubo mucho esfuerzo de parte de los docentes, mucha predisposición para poder seguir teniendo las escuelas abiertas, que esto fue algo que marcó el año pasado. Gracias al esfuerzo de los docentes, la escuela se pudo mantener abierta. Lamentablemente, la percepción y la realidad nos indica que los cuerpos docentes estuvieron muy pocos acompañados. Yo diría que estuvimos muy solos, porque después de un año completo de haber estado ya en esta situación, las respuestas desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación de nuestra provincia, realmente han sido escasas en algunos aspectos, en lo pedagógico, en acomodar y adecuar y desarrollar respuestas tecnológicas y virtuales. Realmente han sido muy escasas y en algunos aspectos han sido nulas.
Nosotros acá, lamentablemente, en nuestra ciudad de Carlos Paz, tenemos el caso, bueno, de esta escuela que es tan importante y es tan cara efectivamente para la ciudad, que es el Carán de Carro, que vive una situación de infraestructura y edilicia que realmente nos habla de un Estado, de un gobierno y un Ministerio de Educación que ha tenido una respuesta nula para esos alumnos. Esos alumnos están en la calle, ¿sí? El Carán de Carro no tiene escuela propia después de muchos años de reclamo y de muchos años de una situación edilicia realmente lamentable. Entonces, bueno, está esa dualidad en la realidad. Los docentes con su voluntad y con voluntarismo tratando de llevar adelante las escuelas y mantenerlas abiertas. Y las autoridades dando estas respuestas que son al menos escasas, pobres y en muchos casos yo creo que negligentes. Daniel, para terminar, en estos días se ha debatido una propuesta salarial. ¿Qué te parece la oferta? ¿Qué te parece las respuestas que han dado las asambleas departamentales y provincial? Bueno, parte también del combo de la realidad de nuestra educación como sociedad, ¿no es cierto? Hemos visto, por un lado, la conciencia del cuerpo docente que ha dado una respuesta contundente a la propuesta del gobierno, que es una propuesta que es, bueno, miserable en dos aspectos, ¿no? En un aspecto, en el aspecto estrictamente salarial, bueno, nos deja de nuevo por detrás de las expectativas de inflación, por detrás de lo que han sido los años anteriores, que ya hemos venido perdiendo poder adquisitivo respecto a lo que ha sucedido con la inflación en nuestro país. Y por otro lado también el gobierno siempre hace una reducción en la discusión paritaria. Solamente lo reduce a este aspecto de lo salarial, cuando en realidad en la mesa de la paritaria debería estar no solamente el aspecto salarial, sino bueno, otros aspectos que tienen que ver con nuestra vida profesional, ¿sí? Que tienen que ver con cómo nosotros terminamos desarrollando nuestra profesión para poder alcanzar lo que llamamos nosotros un sueldo digno, pero que termina siendo, no termina siendo sueldo digno y tampoco terminamos teniendo calidad de trabajo como profesional y en el fondo calidad de vida. En mi caso, por ejemplo, yo asisto a 6 escuelas en 6 localidades distintas y tengo 8 cursos a mi cargo, ¿sí? Eso para poder acceder, bueno, a un sueldo que no termina siendo digno, pero que necesito trabajar en esas condiciones que me resultan muy difíciles de llevar adelante por una cuestión práctica y logística, para poder medianamente acceder al sueldo que me propone el Estado en las propuestas salariales que nos vienen haciendo. Bueno, muchas gracias, Daniel, por Muchas participar. gracias a vos. ¿Te gustaría decir algo más antes de cerrar? ¿Algo que quieras comunicarle a la gente? Bueno, sencillamente expresar el compromiso. Yo creo que lo más importante es el compromiso de los docentes con su profesión y con la realidad y la necesidad de nuestros alumnos. Creo que eso está en el corazón de cada uno de los profesionales de las escuelas y es lo que motoriza la educación, la realidad educativa en nuestro país. Muchas gracias.